El crecimiento del consumo de los antidepresivos se expande a velocidad de vértigo. El consumo de estos fármacos aumentó un 400% en unos años en los Estados Unidos. El 70% de los habitantes de este país ha tomado alguna vez uno de estos fármacos y el ratio de suicidios es de más de 100 personas al día, más de 46.000 al año. A la par de este panorama, hay un masivo adoctrinamiento con frases como «la depresión no se cura nunca», mientras nos invitan a la vez a hacer terapias largas y pesadas que saben de antemano que no nos van a funcionar, porque ya nos han profetizado de antemano que más de 6 de cada 10 personas con depresión nunca vuelven a la normalidad. Nunca habíamos vivido un tiempo en el que se nos dé tantas oportunidades de pasarlo bien, tener comodidad y comprar la felicidad. Pero sin duda algo nos está fallando. Y a pesar de todo, en el vídeo de hoy quiero compartirte las 6 claves que me han funcionado a mí personalmente para salir de todo este caos social que estamos viviendo. La terrible sensación de que este sufrimiento inhumano nunca nos dejará, sumado a todo el adoctrinamiento, las profecías de que todo cada vez va a ser más desastroso y que no podemos hacer nada al respecto, nos mantienen en un pozo que parece que sea imposible de salir de allí. Pero escúchame, por favor, salir del sufrimiento en el que te encuentras es mucho más sencillo de lo que te piensas. Así que sin más, avancemos hacia las 6 claves que pueden ponerle fin a tu sufrimiento. Número 1. Solo tú puedes ponerle fin a tu sufrimiento. La mayoría de nosotros buscamos siempre soluciones externas, es decir, solucionar nuestros problemas con algo del exterior. Cuando nos falta algo, lo llenamos con algo de fuera, y es algo natural. Pero cuando se trata del sufrimiento, la realidad es que solo hay uno que puede librarte de él. Nada de fuera. Sé que muchos pensáis que me estoy refiriendo a Dios o a una fuerza superior y espiritual, pero no. Es cierto que Dios puede salvarnos de situaciones dolorosas, pero del sufrimiento solo hay uno que puede librarte y eres tú. Hay que hacer una clara diferencia entre el dolor y el sufrimiento. El dolor es la reacción natural de nuestro ser que nos ayuda a la supervivencia y al aprendizaje, al progreso en la vida. Es completamente inevitable y completamente necesario. Por ejemplo, si yo voy a sentir altas temperaturas en algún lugar de mi cuerpo, el dolor que sienta me ayudará a salir de allí y a aprender que no me tengo que acercar a ese tipo de cosas, porque queman, sí, y lo he aprendido gracias al dolor. El mismo aprendizaje con el dolor emocional. Si hay alguien que me maltrata y yo no sintiera dolor, me sometería a su maltrato una y otra vez. Pero el dolor que siento me ayuda a aprender y a entender que no tengo nada que hacer con alguien así y tengo que cortar esa relación tóxica. Todo esto es posible gracias al dolor, que es muy distinto que el sufrimiento. El sufrimiento es el estado en el cual perpetuamos ese dolor a través de nuestros pensamientos. El dolor, en teoría, tendría que venir a hacer su función, dejarnos la lección que nos tenga que dejar y irse. Pero hay una manera en la cual nosotros dejamos ese dolor estancado dentro de nosotros. Es a través de nuestros pensamientos. Cuando algo duele y mis pensamientos obsesivos acerca de por qué pasó, por qué me tuvo que pasar a mí, el no querer aceptar el dolor, el querer huir, el querer y que nos gustaría estar en otro lugar y lo triste es que estamos porque tenemos que estar en ese dolor y no podemos estar en otro sitio, en la vida. Todo eso es lo que hace que el dolor se convierta en sufrimiento. Shalom, quiero hacer una pausa de unos pocos segundos para invitarte a la Academia Co-Creadores en WhatsApp, donde vamos a tener materiales completamente inéditos míos y de otros ponentes en hebreo disponibles en español. Si quieres unirte al grupo de WhatsApp, haz clic en el link que está en la descripción del video o en el primer comentario fijado. Un superviviente del Holocausto ilustró esto de una manera increíble, con 2 experiencias que él tuvo en los campos de concentración. Y tuvo esta conclusión: antes pensaba que los pensamientos ayudan al sufrimiento humano. Ahora entiendo que los pensamientos son el sufrimiento humano. Él cuenta que estuvo en un campo de concentración donde les hacían trabajos inútiles para humillarles y hacerles sentir que no son humanos, que no tienen casi derecho a la vida.
Les hacían llevar contenedores llenos de cosas de un lugar a otros, vaciarlos, llenarlos otra vez y volverlos a cargar sin ningún tipo de motivo. No hay nada tan doloroso para la persona como hacer cosas sin sentido. Sentir que su vida no vale, no tiene ningún sentido. Entonces, eso es lo que les hacían, maltrato psicológico día tras día. Además, les ponían en situaciones que eran excusas para castigarles. Por ejemplo, tenían que mover ese contenedor que podía ser cargado por máximo 15 personas y ponían a 25 personas a cargarlo. ¿Para qué? Para que las 10 que quedaban fueran castigadas por no estar trabajando. No podían técnicamente cargar, pero era la excusa para poder maltratar más psicológicamente a esa gente. En una de esas ocasiones, nuestro protagonista se quedó fuera de poder cargar el contenedor y uno de los generales nazis se le acercó y le dijo: ¿por qué no estás cargando el contenedor? Dijo: no quepo, no puedo cargarlo. Dijo: no, es verdad, es porque no quieres trabajar, vas a recibir 15 latigazos. Lo llevó a un lado y le dio 15 latigazos. Y él dice, y cuenta su experiencia: el dolor que sentí en cada latigazo fue tan fuerte que grité hasta el cielo queriéndome morir. Al día siguiente me levanté y no hice el rezo ya más durante un tiempo en el cual agradecemos a Dios por habernos dado un día más de vida y habernos devuelto el alma. Es un rezo que hacemos el primero del día. Dice: no lo hice más porque no agradezco por un día más de mi vida. Si mi vida tiene que ser esto. Quiero morir, decidió dentro de sí. Obviamente que no le estamos juzgando para nada, pero ese es el primer evento que contó. Luego contó un segundo evento, parecido en la consecuencia, pero muy diferente. Estuvo en otro campo donde él era responsable en una fábrica de supervisar una línea de producción. En cierto momento vio a una niña que estaba en un lugar estratégico en la línea de producción, donde si ella se distraía o se dormía y pasaba la línea de producción sin que ella hiciera lo que tenía que hacer, toda la línea sería quemada y se tendría que tirar. Obviamente el resultado hubiera sido terrible, la hubieran matado por eso. Y esa chica se estaba durmiendo del cansancio. Él fue a la chica y le dijo: no te duermas, porque tu vida está en peligro si tú te duermes en este lugar en el que estás. La chica le contestó y le dijo: trabajo aquí todo el día y a la noche tengo que salir a por más trabajo para tener un poquito de pan y un poquito de agua. No duermo, ya llevo días sin dormir, estoy deshidratada, estoy sin estar alimentada como tiene que ser. Si me muero, ya no me importa. Efectivamente, esa chica se durmió. Él fue, la despertó, la sacó del lugar y le dijo: escóndete y huye. Se sentó él en su lugar y cuando vino el general, que escuchó que se había quemado la línea de producción, le dijo: ¿dónde está la chica que estaba sentada aquí? Le dijo: no estaba aquí, yo la sustituí y yo me distraí y por mi culpa se quemó la línea de producción. Dijo el general: no es verdad, estás intentando protegerla. Le dijo: no, he sido yo. Se lo llevó a un lado y le dio 25 latigazos. Y él cuenta: cuando me daba los latigazos, cada vez yo sentía lo que dijeron nuestros sabios, que el que salva a un alma es como si salvara a un mundo entero. Cada latigazo yo estaba salvando a esa chica y lo estaba recibiendo en su lugar. La vida de esa chica se mantenía gracias a lo que yo estaba recibiendo sobre mí. El soldado nazi le dio hasta 75 latigazos, le repitió el castigo por 3 veces y al final le creyó y le dejó. Su vida se salvó de milagro y ahora él puede contarnos y hacer una reflexión de la diferencia entre el primer evento y el segundo. Y él dice, está clarísimo, que fue mucho más doloroso 75 latigazos que 15 que me dieron aquel día. Pero el resultado, el impacto, el dolor, el sufrimiento del primero fue 1000 veces más que el segundo. Donde en el segundo me sentí útil, sentí que le estaba salvando la vida a alguien. Mi interpretación del evento hizo que el dolor fuera doloroso. Pero no solo que no se convirtiera en un sufrimiento que perpetué por meses y me deprimí, sino que le encontré un sentido a mi vida. Le había salvado la vida a alguien. Mientras que en el primer evento no conseguí encontrarle un sentido y mis pensamientos me atormentaron por causa de este evento. Y allí entendí que mi sufrimiento no venía de los eventos, sino de lo que pensaba acerca de los eventos. Cuando entiendes que eres tú, que a través de los pensamientos estás convirtiendo el dolor en sufrimiento, esta es una llave para el cambio. Solo tú puedes hacer el cambio. Los eventos de la vida son hechos y dolor vamos a sufrir. Todos sufriremos dolor en esta vida.
Lo que yo piense acerca de ese dolor solo depende de mí. Ahí está mi libre albedrío de interpretar las situaciones. Puedo tener pensamientos que me estén atascando, que me estén causando un sufrimiento terrible, o puedo tener pensamientos que me liberen. Si yo soy humilde y aprendo a desconfiar de mis pensamientos y pensar que probablemente me estoy equivocando de cómo interpreto esta situación, lo que yo pienso que no tiene sentido y que no me tendría que haber pasado a mí, probablemente lo pueda interpretar distinto, que esto ha venido como una lección, que esto ha venido para mi bien, y pensar desde un prisma de la fe, interpretar ese evento desde un prisma superior. De esta manera, me va a seguir doliendo, porque el dolor, hemos dicho, es inevitable, pero me voy a librar de tanto sufrimiento. Así que el primer paso es despegarnos de esos pensamientos que nos causan el sufrimiento. Antes de pasar a la siguiente clave, me gustaría ofrecerte un ejercicio. Si hay un sufrimiento en ti por causa de un evento, simplemente toma un papel o escribe en algún lugar cuáles son mis pensamientos acerca de ese evento. Escríbelos todos en un papel, no pensamientos elevados porque ahora estás viendo este vídeo, no, de la manera más sincera, incluso que te salga algo que no sea tan elevado. Plásmalo en un papel, lo que veas en ese papel, todos esos pensamientos escritos, ahora saben, son ellos los que me están causando tanto sufrimiento. Si me libero de ellos, puedo librarme del sufrimiento. Posiblemente nos duela, pero el dolor tiene su función, él hará su función, se irá, y de allí solo habrás sacado lección y crecimiento, si te libras de esos pensamientos que te están haciendo sufrir. Vamos a por la segunda clave. Lo que piensas que no debería haber sucedido, debía haber sucedido. La aceptación es el fin del sufrimiento, porque el sufrimiento es también la distancia entre lo que piensas que debería ser con lo que es en realidad. Dios ha repartido roles en el mundo. Su trabajo es guiar y ordenar el mundo, lo que llamamos la hashgaha, la supervisión divina. Nuestro trabajo es vivir según ese orden, aceptar lo que hay. La falta de aceptación de lo que ya ocurrió, el intentar afrontarlo y no aceptarlo, fracasa 10 de cada 10 veces, mientras que la aceptación te libera también 10 de cada 10 veces. Cuando digo esto, la gente piensa que va a perder su poder. Si yo te hago caso, voy a ser pasivo, voy a conformarme con las cosas y voy a seguir perpetuando mi malestar. Pero eso no es verdad. No estoy diciendo que te conformes con todo. El conformismo es algo a futuro. Estoy diciendo que aceptes lo que ha ocurrido. Eso es algo a pasado. Porque el pasado es lo que ha pasado y nadie lo puede cambiar. No he conocido a nadie que vaya al pasado y cambie lo que pasó. He conocido personas que toman el pasado y a través de su trabajo hacen cambios y un futuro mejor. ¿Por qué? No se conforman con lo que pasó, pero aceptan lo que pasó. La diferencia de hacer cambios desde la falta de aceptación a hacer cambios desde la aceptación, pero anhelando algo mejor y no conformándonos con lo que hubo, es abismal. En el primero uno actúa desde el enojo, desde la frustración, desde la tristeza, mientras que en el segundo uno actúa liberado, uno actúa mientras está asentado, enfocado en su mente, no como reaccionando, sino queriendo llegar al lugar correcto. Uno de nuestros problemas que nos causan tanto sufrimiento es que estamos siempre reaccionando desde nuestros instintos, desde nuestro mal carácter, desde el enojo, desde todos esos lugares. Por eso es que también no somos efectivos en nuestros cambios. La mayoría de personas que tienen una situación difícil, que no aceptan, intentan cambiarla desde el enojo, no solo que no les funciona el cambio, sino que siempre repiten y atraen situaciones parecidas. Y habiendo dicho esto, pasamos a la tercera clave. Divide entre aspiración y exigencia. Como ya hemos dicho, algunos piensan que la aceptación nos va a dejar pasivos, pero ya hemos dicho que hay que diferenciar entre aceptar y conformarse. No debemos conformarnos, porque todos debemos tener aspiraciones. Pero las aspiraciones son muy distintas que las exigencias. Dios nos ha enseñado como humanidad a qué debemos aspirar, cuál tiene que ser nuestro anhelo. Un mundo lleno de paz donde no hay guerras, un mundo donde las personas se aman los unos a los otros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pero para qué lo ha hecho? Para que tengamos aspiración, para que sepamos que es bueno, para que tengamos motivos hoy para crecer. Las aspiraciones tienen un efecto directo al
presente de la persona. Pero una aspiración no es sinónimo de lo que debería ser, sino lo que yo tengo que desear que sea. La gente debería respetarse, si no me deprimo. Eso es una exigencia. No es lo mismo que aspiro a vivir en un mundo que la gente se respeten. Haré lo posible de mi parte para que esto pueda suceder. Pero lo que es lo que debería ser, como vimos en la clave número 2. Si la gente no se respeta, eso es lo que hasta ahora debería ser. Eso no significa que yo me conforme en eso, pero será así hasta que aprendamos algo de esta situación de falta de respeto que hay. Necesitamos aprenderlo, así que hasta ahora esto debería ser así. No es ideal, pero es verdad, no vivimos en el mundo ideal. Eso no me quitará la aspiración, el anhelo, pero tampoco es una exigencia. Si no vivo en un mundo perfecto, si no vivo en el mundo de ideales que yo quiero, me deprimo, me enojo, vivo frustrado. No. Eso es completamente negativo, eso es a pasado, ¿sí? La falta de aceptación, la exigencia es al pasado. Porque no sucedió, me frustro. Pero el anhelo es a futuro. Eso es lo que debemos aspirar. Y con esto llegamos a la clave que sea quizás la más liberadora de todas. Ocúpate de tus asuntos. Alguien dijo alguna vez que hay 3 tipos de asuntos en el mundo. Mis asuntos, los de los demás y los de Dios. Mis asuntos son los que tienen que ver conmigo. Aunque no del todo, pero hay algo que yo tenga que ver con eso. Los de los demás son asuntos de otros con los que yo no tengo que ver. Y los asuntos de Dios son los asuntos que hay en el mundo. Por ejemplo, los desastres naturales o guerras o otras cosas que no tienen que ver, son cosas generales en el mundo. Esos son asuntos de Dios. Él dirige su mundo. Ahora, aprende una regla fundamental. Vivir fuera de tus asuntos te desconecta de ti mismo. La desconexión de uno mismo es una gran fuente de sufrimiento automática. No hay conexión con Dios sin antes conectar contigo mismo, con tu alma. Tu alma conecta con Dios porque tu alma es parte divina, dicen los sabios de la Kabbalah. Y si no sabes conectar contigo mismo, con tu dimensión interna, con tu alma, nunca podrás conectar con Dios, que es la fuente de bien interna que podemos encontrar. Los resultados de estar inmerso en los asuntos de otros siempre son negativos. Hay gente que vive toda la vida en los asuntos de otra persona. Están tan desconectados de sí mismos que siempre estarán pensando, ¿por qué mi marido hace esto? ¿O por qué mi mujer se comporta de esta manera? ¿O por qué mis hijos? ¿O por qué los vecinos? ¿O por qué el Estado? ¿O por qué tiene que haber? Están siempre ocupados con lo que hay fuera. Por eso es que están en plena desconexión. Entonces me vas a decir, si solo tengo que estar en mis asuntos y no en los de los demás, voy a ser un egoísta, solo voy a mirar por mí. No es lo que estoy diciendo. Debes mirar por los demás, debes mirar por los asuntos de Dios, pero cuando mires por esos asuntos, tienes que estar tú allí. ¿Cuál es mi parte que yo puedo hacer en cuanto a ese asunto de esa persona o en cuanto a este asunto de Dios? ¿Qué yo puedo hacer? No te olvides a ti, no simplemente lo juzgues como algo externo a ti y te separes de ti mismo. No, lo que tienes que hacer es traerte a ti. Hacer de ese asunto tu asunto y decir, ¿qué yo puedo hacer para ayudar? Y si no hay nada que hacer, simplemente olvida el asunto. Porque lo único que va a traer es sufrimiento y desconexión. Y si hay algo que hacer, hazlo. La quinta clave, aprende a lidiar con tus pensamientos. Aprender a lidiar con nuestros pensamientos es un verdadero arte. Lo primero que tengo que decirte acerca de esto es que también a ellos debes aceptarlos. También ellos tienes que observarlos con comprensión. Cuando tenemos un pensamiento, nosotros nos pensamos y nos sentimos culpables de ¿por qué este pensamiento está allí? Según la Kabbalah, tenemos 2 partes en nuestro cerebro, Jochma y Binah. Jochma es llamado el mar de la Jochma. ¿Por qué es un mar? Porque es un lugar inmenso, donde hay tantas gotas de agua, tantos pensamientos, que no pueden distinguirse. Es un mar. Esta parte de Jochma equivaldría al subconsciente. Y nos dicen los sabios de la Kabbalah que de allí estos pasan como un rayo a el consciente, lo que sería la sefirá de Binah. Y aparecen como de la nada, fluyen
y también se van. Están de paso. Pero de repente cuando los vemos allí, nos aferramos a ellos. ¿Por qué este pensamiento está ahí? ¿Por qué estoy pensando así? O un pensamiento externo sobre otra persona, el asunto de otra persona, como vimos en otra clave, nos apegamos a él y estamos allí. Y nos causa tanto sufrimiento el estar apegado a ese pensamiento. Y tú piensas que los pensamientos te están causando el sufrimiento, pero es el apego a los pensamientos. Muchos dicen y piensan que pueden controlar sus pensamientos. Es mentira. Los pensamientos no son controlables. Los pensamientos están allí, como hemos dicho, son como las gotas de la lluvia. Sales a la calle y llueve, no tienes el control de las gotas. Lo único que puedes hacer es ahora decidir, ¿me voy a enfocar en esos pensamientos o los voy a aceptar, observar con comprensión, aceptar que están allí, dejarles irse por donde han venido? Vienen de la nada, Ain, que es Jochma, y se van a la nada. Esto es prácticamente lo único que podemos hacer y lo que debemos hacer. Elegir a qué pensamientos nos vamos a enfocar. Pero no decir, no voy a pensar en eso, no voy a pensar en eso, porque si yo te pido que no pienses en un elefante rosa, lo primero que estás haciendo es pensar en él. Porque nuestro subconsciente no sabe lo que es el negativo. No elefante rosa. Él no sabe qué es no. Él ve el elefante rosa. Y la única forma de parar de pensar en un elefante rosa, si yo te hablo del elefante rosa, es decirte, piensa ahora en uno verde. Y cuando estés enfocado en un elefante verde, estarás dejando de pensar en elefante rosa. Lo que quiere decir que si hay un pensamiento que nos está causando sufrimiento, no sirve para nada intentar controlar el pensamiento. Lo que tienes que hacer es desenfocarte, desapegarte de ese pensamiento y apegarte a uno mejor, que no te cause esos sufrimientos. Y con esto llegamos a la última clave. No te creas tus propias historias. Y esto es muy importante. Hacer una clara división entre la realidad y las historias que tú cuentas acerca de la misma. No todos lo hacemos. La mayoría de nosotros, o en muchas ocasiones, lo que solemos hacer es interpretar la realidad y pensar que nuestra interpretación es en sí la realidad. Sufrimos por lo que pensamos que es, o lo que hemos interpretado que es, no por lo que es. Las historias nos hacen sufrir. Y como hemos dicho, nos podemos apegar a los pensamientos que elijamos apegarnos. Y puestos a enfocarnos en alguno de ellos, ¿por qué creerme las historias que me causan tanto sufrimiento? ¿No sería mejor quizás cambiar la historia? ¿Cambiar la narrativa? Y eso me va a liberar del sufrimiento. Cuando nosotros decimos que Dios lo hace todo para bien y que todo tiene un buen fin, esto es un cambio de narrativa maravilloso, porque algo negativo va a pasar, tú vas a interpretarlo para mal, pero viene la fe y te dice, tienes que interpretar eso de otra manera, porque tu interpretación es muy limitada, está viendo solo una parte. Es como aquellos que no saben que hay un proceso entero hasta que de la madera de un árbol se hace una mesa. Y no saben lo que es la mesa, no saben lo que es la carpintería, solo saben de árboles. Y de repente ven a un hombre golpeando un árbol con un hacha y no entienden. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás dañando la naturaleza? Después van a ver que de esa madera golpeada va a salir una mesa para que la gente coma en esa mesa, o escriba, o haga cosas productivas y mejore el mundo a través de la mesa. Y eso es justo eso. Si tuvieran la capacidad de interpretar todo según todo el proceso, hubieran pensado distinto desde el principio. Lo mismo nos pasa cuando hay algo malo. Y estamos interpretando mal es porque estamos interpretando solo parte del proceso. Si pudiéramos verlo todo, nuestra interpretación sería diferente. La fe dice, no sé cuál es la interpretación general, pero sé que todo es para bien y que hay otra interpretación. Cambia tu narrativa. Deja de creer las historias parciales que no están basadas en la fe y tu vida cambiará por completo. Y con esto hemos terminado las 6 claves. Como siempre, voy a preguntarte cuál es la que más te ha impactado, cuál es la que más piensas que es para ti, para terminar con algún problema. Escríbeme en los comentarios si quieres. ¿Qué es aquello de lo que te gustaría liberarte? ¿Y qué clave vas a intentar utilizar
para poder liberarte de ello. Y sin más, si te ha gustado el video, déjame like, un comentario de todas formas, ni que sea para saludarme, suscríbete al canal si no lo has hecho, y te voy a invitar a que hagas clic en este video que tienes aquí, que también te va a ayudar muchísimo en tu crecimiento personal y espiritual. Shalom.